La bruma matutina se alzaba perezosamente desde los canales de Xochimilco, cuando Esperanza Morales recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. El teléfono vibró contra la mesa de madera gastada de su pequeño apartamento en la Ciudad de México, interrumpiendo el silencio que había sido su único compañero durante los últimos 3 meses. ¿Esperanza Morales?, preguntó una voz áspera del otro lado de la línea. Habla el comandante Raúl Vázquez de la policía de Xochimilco. Necesitamos su ayuda. Esperanza cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Como antropóloga forense especializada en casos no resueltos, había visto demasiadas tragedias. Su última investigación, el caso de los niños desaparecidos en Tlatelolco, había terminado de manera tan devastadora que había considerado seriamente abandonar su carrera. ¿De qué se trata?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Encontramos un cuerpo en la Isla de las Muñecas. Una joven, probablemente de unos 20 años. Lleva muerta al menos una semana, pero hay circunstancias extrañas. Esperanza conocía la isla. Todo mexicano la conocía. Ese lugar maldito donde miles de muñecas colgaban de los árboles como centinelas silenciosos, testigos de una tragedia que había ocurrido décadas atrás. Julián Santana Barrera, el ermitaño que había poblado la isla con esas figuras inquietantes, había muerto ahogado en 2001, pero las muñecas permanecían, deteriorándose lentamente bajo el sol y la lluvia. ¿Qué tipo de circunstancias?, insistió. Hubo una pausa larga. Esperanza podía escuchar el murmullo de voces al fondo, el sonido de radios policiales crepitando. La encontramos rodeada de muñecas nuevas. Muñecas que no estaban ahí la semana pasada, según el cuidador. Y hay algo más. La voz del comandante se quebró ligeramente. La víctima tiene el cabello cortado de la misma manera que las muñecas que la rodean. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Esperanza. Durante su carrera había aprendido a distinguir entre coincidencias extrañas y patrones que sugerían algo más siniestro. Esto definitivamente caía en la segunda categoría. Estaré ahí en 2 horas, dijo, ya buscando sus llaves. Mientras se dirigía hacia Xochimilco, Esperanza no podía sacudirse la sensación de que este caso sería diferente. No sabía entonces que la isla tenía una manera particular de atraer a aquellos que cargaban con culpas no resueltas, ni que entre las muñecas que pronto vería, algunas parecían observar con ojos que habían visto demasiado. El taxi se detuvo en el embarcadero principal de Xochimilco, donde el comandante Vázquez la esperaba junto a una trajinera decorada con flores marchitas. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol mexicano, pero sus ojos mostraban una inquietud que Esperanza reconoció inmediatamente, la mirada de alguien que había visto algo que desafiaba toda lógica. Doctora Morales, gracias por venir, dijo, estrechando su mano con firmeza. Debo advertirle que esto es diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Mientras la trajinera se deslizaba por los canales verdosos hacia la isla, Esperanza observó las chinampas flotantes y los vendedores que ofrecían flores y comida a los turistas. Todo parecía normal, cotidiano, pero a medida que se acercaban a su destino, el ambiente cambió. Los otros barcos comenzaron a escasear, los sonidos de la ciudad se desvanecieron, y solo quedó el chapoteo suave del agua contra el casco de madera. La isla de las muñecas apareció ante ellos como una visión surgida de una pesadilla. Miles de muñecas colgaban de cada rama, cada poste, cada superficie disponible. Algunas estaban relativamente intactas, otras eran apenas torsos sin extremidades, cabezas sin cuerpos, ojos vacíos que parecían seguir cada movimiento. El viento las hacía balancearse con un susurro inquietante, como si estuvieran murmurando secretos entre ellas. Ahí está, señaló el comandante hacia un claro en el centro de la isla, donde varias figuras uniformadas se movían alrededor de una zona acordonada con cinta amarilla. Pero fue entonces cuando Esperanza la vio, una muñeca nueva, colgando de una rama baja, con cabello rubio cortado en un bob perfecto. Sus ojos azules de vidrio parecían mirarla directamente, y por un momento imposible, Esperanza habría jurado que vio a la muñeca parpadear. El comandante siguió su mirada y asintió sombríamente. Esa apareció esta mañana. No estaba ahí ayer, según el cuidador. Y doctora, hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. Es idéntica a la víctima. Don Anastasio Flores había sido el cuidador de la Isla de las Muñecas durante los últimos 15 años, desde la muerte de Julián Santana. Era un hombre pequeño y encorvado, con manos nudosas que temblaban ligeramente mientras preparaba café en su cabaña de madera en el extremo norte de la isla. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por profundas arrugas, evitaban constantemente la mirada de Esperanza. Las muñecas, ellas hablan, murmuró, sirviendo el café en tazas desportilladas.
Don Julián me lo dijo antes de morir. Anastasio, me dijo, ellas guardan los secretos de quienes ya no pueden hablar. Esperanza intercambió una mirada con el comandante Vázquez. Habían decidido interrogar al cuidador antes de examinar el cuerpo, esperando obtener información sobre los movimientos recientes en la isla. Lo que no esperaban era encontrarse con un hombre que parecía al borde de un colapso nervioso. Don Anastasio, dijo Esperanza con voz suave, necesitamos que nos cuente exactamente qué vio en los últimos días. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la joven? El anciano se estremeció, derramando café sobre la mesa improvisada. Ella vino hace una semana. Sola. Dijo que era estudiante, que hacía una investigación sobre don Julián. Le dije que no era buena idea quedarse después del atardecer, pero no me escuchó. Los jóvenes nunca escuchan. ¿Cómo se llamaba? Preguntó el comandante, sacando su libreta. Paloma. Paloma Herrera. Tenía ojos tristes, como si cargara con algo pesado. Las muñecas, ellas la notaron inmediatamente. Esperanza se inclinó hacia adelante. Durante su carrera había aprendido que incluso las declaraciones más extrañas a menudo contenían núcleos de verdad importantes. ¿Qué quiere decir con que la notaron? Don Anastasio la miró directamente por primera vez, y Esperanza vio en sus ojos un terror genuino. Las muñecas que han estado aquí más tiempo, las que don Julián colgó primero, ellas saben cuando alguien viene aquí huyendo de algo. Y esa muchacha, Paloma, ella estaba huyendo. El comandante Vázquez se removió incómodo en su silla improvisada. ¿Huyendo de qué? De los muertos que la seguían, susurró el anciano. Igual que usted, doctora. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo podía este extraño saber sobre los niños de Tlatelolco, sobre las pesadillas que la habían atormentado durante meses? No sé de qué habla, mintió, pero su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Don Anastasio sonrió tristemente. Las muñecas me lo dijeron. Ellas ven las sombras que cargan las personas. Usted tiene muchas sombras, doctora. Por eso está aquí. La isla la llamó, igual que llamó a Paloma. Antes de que Esperanza pudiera responder, un grito agudo cortó el aire. Los tres se pusieron de pie de un salto, volcando las tazas de café. El sonido venía del centro de la isla, donde estaba el cuerpo. Corrieron por el sendero serpenteante, esquivando las muñecas que colgaban a baja altura. Cuando llegaron al claro, encontraron a uno de los técnicos forenses, un joven llamado Miguel, señalando con mano temblorosa hacia un árbol cercano. Comandante, esa muñeca no estaba ahí hace 5 minutos. Esperanza siguió su mirada y sintió que se le helaba la sangre. Colgando de una rama que estaba claramente a la vista de donde habían estado trabajando, había una nueva muñeca. Esta tenía cabello negro y rizado, exactamente como el de Miguel, y llevaba una pequeña bata blanca como la que él usaba. Es imposible, murmuró el comandante. Hemos tenido la zona vigilada todo el tiempo. Pero don Anastasio no parecía sorprendido. Se acercó lentamente a la muñeca nueva y la tocó con reverencia. Ella está tratando de decirnos algo, dijo. Paloma. Está tratando de mostrarnos lo que pasó. Esperanza se acercó al cuerpo de la joven, que yacía en el centro de un círculo perfecto de muñecas. Paloma Herrera había sido hermosa, con rasgos delicados y cabello rubio cortado en un bob que ahora se veía macabro al compararlo con las muñecas que la rodeaban. No había signos evidentes de violencia, pero algo en la posición del cuerpo le resultaba familiar. Miguel, llamó, necesito que documentes todo exactamente como está. Cada muñeca, cada posición. Y quiero análisis toxicológicos completos. Mientras Miguel trabajaba, Esperanza notó algo que hizo que su pulso se acelerara. En la mano derecha de Paloma había un pequeño papel arrugado. Con cuidado, lo extrajo y lo desdobló. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, que mostraba a una niña pequeña parada junto a un canal. En el reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito, María Elena Vázquez, 1987. Perdóname. Esperanza miró al comandante, quien se había puesto pálido al ver la fotografía. Comandante, ¿reconoce esta imagen? Raúl Vázquez tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. Es mi hermana, susurró. María Elena. Se ahogó en estos canales cuando tenía 7 años. Pero eso fue hace más de 30 años. ¿Cómo? Su voz se quebró, y Esperanza sintió que las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a tomar forma. La isla no solo atraía a los vivos, de alguna manera, también convocaba a los muertos. Y mientras observaba las muñecas balanceándose suavemente en la brisa vespertina, Esperanza no pudo evitar la sensación de que todas la estaban observando,
esperando a que descubriera la verdad que había permanecido oculta durante décadas en las aguas turbias de Xochimilco. La noche había caído sobre la isla de las muñecas como un manto pesado y opresivo. Esperanza había insistido en quedarse para continuar con la investigación, a pesar de las protestas del comandante Vázquez y las advertencias cada vez más urgentes de don Anastasio. Ahora, trabajando bajo la luz de potentes lámparas portátiles, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Las sombras danzaban entre las muñecas, creando la ilusión de que se movían por sí solas. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, parecía cargado de significado. Miguel había terminado de documentar la escena y se había marchado con el comandante, prometiendo regresar al amanecer con más equipo. Solo quedaban Esperanza y don Anastasio, quien se había negado rotundamente a abandonar la isla. Las noches son cuando ellas hablan más claro, había explicado el anciano. Si quiere entender lo que le pasó a Paloma, tiene que escuchar. Esperanza había establecido su área de trabajo en la cabaña de Julián Santana, que don Anastasio mantenía exactamente como la había dejado el ermitaño. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de muñecas, diarios escritos con letra temblorosa, y extraños dibujos que mostraban figuras femeninas emergiendo del agua. Mientras revisaba los diarios de Julián, buscando alguna pista sobre el patrón de las muertes, Esperanza se topó con una entrada que la hizo detenerse. 15 de octubre, 1999, otra vez la vi. La niña del agua. Camina entre las muñecas por las noches, tocándolas una por una. Dice que busca a alguien. Dice que no puede descansar hasta encontrar a quien la empujó. Las muñecas la escuchan. Ellas guardan sus palabras para cuando llegue el momento de la verdad. Un escalofríos recorrió la espalda de Esperanza. La fecha coincidía con reportes policiales que había encontrado sobre niñas ahogadas en los canales de Xochimilco. Pero lo que más la perturbaba era la similitud entre las palabras de Julián y lo que don Anastasio había estado diciéndole. Un sonido suave la hizo levantar la vista. Don Anastasio estaba parado en la entrada de la cabaña, con los ojos fijos en algo detrás de ella. Ya llegó, murmuró. Sabía que vendría esta noche. Esperanza se dio vuelta lentamente. Al principio no vio nada, solo las muñecas balanceándose en la brisa nocturna. Pero entonces, entre las sombras, distinguió una figura pequeña caminando entre los árboles. Una niña, no mayor de 7 años, con un vestido blanco empapado que goteaba agua sobre el suelo seco. No es posible, susurró Esperanza, pero sus ojos no podían negar lo que estaba viendo. La niña se acercó lentamente, y Esperanza pudo ver su rostro con claridad. Era idéntica a la fotografía que habían encontrado en la mano de Paloma, María Elena Vázquez, la hermana del comandante, muerta hacía más de 30 años. Doctora, dijo la niña con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras, usted vino a buscar la verdad. Esperanza sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Durante su carrera había desarrollado una mente científica, pero también había aprendido que hay cosas en el mundo que la ciencia aún no puede explicar. ¿Eres María Elena?, preguntó con voz apenas audible. La niña asintió, acercándose más. Ahora Esperanza podía ver que su piel tenía el color azulado de alguien que había estado demasiado tiempo bajo el agua. Mi hermano Raúl cree que me caí al canal, dijo María Elena. Pero yo no me caí. Alguien me empujó. ¿Quién?, preguntó Esperanza, aunque una parte de ella ya comenzaba a sospechar la respuesta. El mismo que mató a Paloma. El mismo que ha estado matando niñas en estos canales durante décadas. Él viene aquí, a la isla, porque sabe que las muñecas guardan los secretos. Viene a asegurarse de que los muertos permanezcan callados. Don Anastasio se acercó lentamente, sin mostrar sorpresa por la aparición. Dígale sobre las otras, le pidió a la niña. Dígale cuántas han venido a buscar justicia. María Elena señaló hacia diferentes partes de la isla, y Esperanza vio con horror que otras figuras comenzaban a materializarse entre las muñecas. Niñas de diferentes edades, todas con la misma piel azulada, todas con vestidos empapados. Somos 17, dijo María Elena. 17 niñas que murieron en estos canales en los últimos 40 años. Todas por la misma mano. ¿Por qué Paloma?, preguntó Esperanza. Ella no era una niña. Paloma descubrió la verdad, respondió María Elena. Estaba investigando las muertes para su tesis universitaria. Encontró el patrón que la policía nunca vio. Encontró la conexión entre todas nosotras. ¿Qué conexión? Antes de que María Elena pudiera responder, el sonido de un motor de lancha cortó el silencio nocturno. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, pero María Elena se acercó más a Esperanza. Él viene, susurró urgentemente. Viene a buscar el cuaderno de Paloma.
No deje que lo encuentre. La verdad debe salir a la luz. ¿Qué cuaderno?, preguntó Esperanza, pero María Elena ya se estaba desvaneciendo. En la muñeca que se parece a ella, fueron las últimas palabras de la niña antes de desaparecer completamente. El sonido del motor se acercaba. Don Anastasio agarró a Esperanza del brazo. «Rápido», dijo. «Tenemos que escondernos. Él no debe saber que usted está aquí». Corrieron hacia la muñeca que se parecía a Paloma, la que había aparecido esa mañana. Con manos temblorosas, Esperanza la bajó del árbol y la examinó. Dentro del torso de plástico, envuelto en una bolsa impermeable, encontró un cuaderno universitario. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, y una investigación meticulosa que conectaba las muertes de 17 niñas a lo largo de 4 décadas. Pero lo que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera fue la última entrada. El patrón es claro. Todas las víctimas fueron vistas por última vez con el mismo hombre. Un hombre que ha tenido acceso a los canales durante décadas, que conoce cada rincón de Xochimilco, que tiene la confianza de las familias locales. El comandante Raúl Vázquez ha estado matando niñas desde 1987, comenzando con su propia hermana. El motor de la lancha se detuvo. Esperanza escuchó pasos acercándose por el sendero principal. Don Anastasio la empujó hacia la parte trasera de la cabaña, donde una pequeña ventana daba al canal. «Tiene que irse», susurró. «Lleve el cuaderno. Haga que la verdad salga a la luz». Pero era demasiado tarde. La voz del comandante Vázquez resonó en la noche. «¿Doctora Morales? ¿Está ahí? Vine a ver cómo iba la investigación». Esperanza se dio cuenta de que estaba atrapada en la isla con un asesino serial que había estado matando durante décadas, y que ahora sabía que ella había descubierto su secreto. Esperanza se agachó detrás de la cabaña de Julián, apretando el cuaderno de Paloma contra su pecho mientras escuchaba los pasos del comandante Vázquez acercándose. Su mente trabajaba febrilmente, procesando las implicaciones de lo que había descubierto. Raúl Vázquez no solo era un asesino serial, había comenzado su carrera criminal matando a su propia hermana de 7 años. «Don Anastasio», llamó la voz del comandante, «¿dónde está la doctora Morales?». El anciano apareció en la entrada de la cabaña, bloqueando la vista hacia donde se escondía Esperanza. «Se fue hace 1 hora, comandante», mintió con voz temblorosa. «Dijo que regresaría mañana temprano». Esperanza podía escuchar la desconfianza en la voz de Vázquez cuando respondió. «Su equipo sigue aquí. Sus llaves están en la mesa. No creo que se haya ido, don Anastasio». Hubo un silencio tenso, y luego Esperanza escuchó el sonido inconfundible de una pistola siendo amartillada. «Vamos a buscarla juntos», dijo Vázquez. «Y esta vez, quiero que me diga la verdad sobre lo que ha estado pasando en esta isla». Esperanza sabía que tenía que moverse. La isla no era grande, y Vázquez la encontraría eventualmente. Con cuidado, se deslizó hacia el canal que rodeaba la parte trasera de la cabaña. El agua estaba fría y turbia, pero era su única opción de escape. Mientras se sumergía silenciosamente en el canal, pudo escuchar la conversación que se desarrollaba en la cabaña. «Usted sabe lo que pasó aquí, ¿verdad, viejo?», decía Vázquez. «Sabe por qué las muñecas aparecen y desaparecen. Sabe por qué los turistas a veces reportan haber visto niñas caminando entre los árboles. Las muñecas guardan secretos», respondió don Anastasio con valentía. «Y los secretos siempre salen a la luz». «Los secretos solo salen a la luz si alguien los cuenta», replicó Vázquez. «Y usted ha sido muy bueno guardando secretos durante todos estos años. Pero ahora tenemos un problema. Esa antropóloga está haciendo demasiadas preguntas». Esperanza nadó silenciosamente hacia la orilla opuesta, donde un grupo de sauces llorones proporcionaba cobertura. El cuaderno de Paloma estaba protegido en la bolsa impermeable, pero sabía que tenía que encontrar una manera de salir de la isla y alertar a las autoridades. «¿Dónde está el cuaderno de la muchacha?», preguntó Vázquez bruscamente. «¿Qué cuaderno?». El sonido de un golpe resonó en la noche, seguido por un gemido de dolor de don Anastasio. «No me haga perder la paciencia, viejo. Sé que Paloma tenía un cuaderno donde anotaba sus investigaciones. Lo busqué en su apartamento, pero no estaba ahí. Tuvo que haberlo traído a la isla». Esperanza se las arregló para llegar a la orilla y se escondió entre las raíces de un sauce. Desde ahí podía ver la cabaña, donde la silueta de Vázquez se movía amenazadoramente cerca de don Anastasio. «Paloma era una muchacha inteligente», continuó Vázquez. «Demasiado inteligente para su propio bien. Empezó a hacer conexiones que nadie debería hacer. Empezó a hacer preguntas sobre muertes que ocurrieron antes de que ella naciera». «¿Por qué?», preguntó don Anastasio con voz quebrada. «¿Por qué matar a todas esas niñas?».
¿Por qué empezar con su propia hermana? Hubo una pausa larga, y cuando Vázquez habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente, más frío, más calculador. María Elena me vio, dijo simplemente. Tenía 8 años cuando comencé. Había una niña en el vecindario, Carmen Ruiz. Era hermosa, inocente. Cuando la llevé al canal, María Elena nos siguió. Me vio empujarla al agua, me vio mantenerla bajo la superficie hasta que dejó de moverse. Esperanza sintió náuseas al escuchar la confesión casual del hombre. María Elena corrió a casa, llorando, diciendo que iba a contarle a mamá lo que había hecho. No podía permitir eso. Así que esa noche, cuando todos dormían, la llevé al canal. Le dije que íbamos a buscar ranas. Ella confiaba en mí. Siempre confió en su hermano mayor. Monstruo, murmuró don Anastasio. Superviviente, corrigió Vázquez. Y después de María Elena, fue más fácil. Cada pocos años, cuando la necesidad se volvía demasiado fuerte, encontraba a otra niña. Siempre en diferentes partes de Xochimilco, siempre haciendo que pareciera accidental. Nadie conectó las muertes porque yo era quien investigaba los casos. Esperanza se dio cuenta de que tenía que actuar. Don Anastasio estaba en peligro, y ella era la única que podía ayudarlo. Pero también sabía que enfrentarse directamente a Vázquez sería suicida. Necesitaba una distracción. Recordó las palabras de María Elena sobre las muñecas que guardaban secretos. Quizás había una manera de usar la superstición y el miedo que rodeaban la isla a su favor. Con cuidado, comenzó a moverse entre los árboles, acercándose a las muñecas que colgaban cerca de la cabaña. Si podía crear la ilusión de actividad sobrenatural, tal vez podría distraer a Vázquez lo suficiente para que don Anastasio escapara. Pero mientras se acercaba, una de las muñecas se movió por sí sola, girando lentamente para mirarla directamente. Sus ojos de vidrio brillaron con una luz que no venía de ninguna fuente externa, y sus labios de plástico se movieron formando una palabra silenciosa: corre. Esperanza no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Pero mientras se alejaba, escuchó el grito de don Anastasio cortando la noche, seguido por un disparo que resonó entre las muñecas como el eco de todas las tragedias que habían ocurrido en esa isla maldita. El disparo resonó como un trueno en la quietud de la noche, y Esperanza sintió que su corazón se detenía. Don Anastasio había arriesgado su vida para protegerla, y ahora posiblemente había pagado el precio final. Lágrimas de rabia y desesperación corrieron por sus mejillas mientras se alejaba de la cabaña, pero sabía que detenerse ahora significaría que su sacrificio habría sido en vano. «Doctora Morales», gritó la voz de Vázquez en la oscuridad. «Sé que está ahí. No hay manera de salir de esta isla sin una lancha, y yo tengo la única». Esperanza se movió silenciosamente entre las muñecas, utilizando los árboles como cobertura. La isla parecía diferente en la oscuridad, los senderos familiares se habían vuelto laberintos confusos, y las muñecas que colgaban a su alrededor parecían observar cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar susurrando su nombre. «Doctora, por aquí». Se dio vuelta y vio a don Anastasio emergiendo de detrás de un árbol grande, cojeando y con sangre en el hombro, pero vivo. «Don Anastasio», susurró, corriendo hacia él. «Pensé que...». «Me rozó el hombro», dijo el anciano, haciendo una mueca de dolor. «Pero las muñecas me ayudaron. Cuando disparó, una de ellas se balanceó y lo distrajo. Pude escapar por la ventana trasera». «Tenemos que salir de aquí», dijo Esperanza. «Tenemos que llegar a tierra firme y alertar a las autoridades». Don Anastasio negó con la cabeza. «Él tiene la única lancha. Y conoce estos canales mejor que nadie. Nos alcanzaría antes de que llegáramos a la orilla. Entonces, ¿qué hacemos?». Antes de que don Anastasio pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Vázquez estaba peinando sistemáticamente la isla, usando una linterna potente para iluminar cada rincón. «Tenemos que confiar en ellas», dijo don Anastasio, señalando a las muñecas. «Julián me dijo que cuando llegara el momento de la justicia, ellas ayudarían». Esperanza estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando vio algo que la dejó sin aliento. Las muñecas comenzaron a moverse, no por el viento, sino con propósito. Se balanceaban en direcciones específicas, como si estuvieran señalando un camino. «Síganlas», susurró una voz infantil. Esperanza se dio vuelta y vio a María Elena parada junto a ellos, su vestido blanco goteando agua fantasmal. «Mi hermano viene», dijo la niña espectral. «Pero nosotras conocemos lugares donde él no puede ir. Lugares donde los vivos no pueden seguir a los muertos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Esperanza. «Hay una parte de la isla que está bajo el agua durante el día», explicó María Elena. «Solo aparece por las noches, cuando la marea baja.
Es donde Julián construyó su primer altar, donde comenzó a colgar las primeras muñecas. Don Anastasio asintió con comprensión. El altar sumergido. Julián me habló de él, pero nunca lo he visto. Síganme, dijo María Elena, comenzando a caminar hacia una parte de la isla que Esperanza no había explorado. Mientras la seguían, otras figuras espectrales comenzaron a aparecer entre las muñecas. Niñas de diferentes edades, todas víctimas de Vázquez, todas con la misma determinación en sus rostros azulados. Hemos estado esperando tanto tiempo, dijo una de ellas, una niña de unos 10 años con coletas. Esperando a que alguien descubriera la verdad. ¿Por qué no pudieron descansar en paz? Preguntó Esperanza mientras caminaban. Porque él siguió matando, respondió María Elena. Cada nueva muerte nos ata más fuerte a este lugar. No podemos irnos hasta que se haga justicia. Llegaron a una parte de la isla donde el suelo estaba completamente cubierto de agua hasta los tobillos. En el centro, emergiendo de las aguas negras, había una estructura extraña hecha de ramas entretejidas y decorada con muñecas que parecían mucho más antiguas que las otras. El primer altar de Julián, explicó María Elena. Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde él escuchó nuestras voces por primera vez. Esperanza se acercó al altar y vio que estaba cubierto de objetos personales, pequeñas joyas, juguetes, fotografías descoloridas. Los recuerdos de las niñas que habían muerto. Cada una de nosotras dejó algo aquí, dijo otra de las niñas espectrales. Algo que nos conecta con el mundo de los vivos. ¿Qué necesitan que haga? Preguntó Esperanza. El cuaderno de Paloma, dijo María Elena. Póngalo en el altar. Deje que nuestras voces se unan a sus palabras. Juntas, seremos lo suficientemente fuertes para que el mundo nos escuche. Esperanza sacó el cuaderno de la bolsa impermeable y lo colocó cuidadosamente en el centro del altar. Inmediatamente, las muñecas comenzaron a brillar con una luz suave y azulada, y el aire se llenó de susurros que gradualmente se volvieron más claros. Eran las voces de las niñas muertas, contando sus historias, describiendo sus últimos momentos, nombrando a su asesino. Pero también había algo más. Las voces se estaban grabando de alguna manera en el cuaderno, llenando las páginas en blanco con testimonios que ningún tribunal podría ignorar. Ahí están. La voz de Vázquez cortó el aire como un cuchillo. Su linterna los había encontrado, y ahora se acercaba corriendo por el sendero, con su pistola en la mano. Se acabó el juego, doctora, gritó. Entregue ese cuaderno y tal vez la deje vivir. Pero mientras se acercaba al altar sumergido, algo extraordinario sucedió. Las aguas comenzaron a agitarse, y de ellas emergieron más figuras espectrales. No solo las niñas que había matado, sino también Julián Santana, el ermitaño que había dedicado su vida a honrar a los muertos. Raúl Vázquez, dijo Julián con una voz que sonaba como el viento entre las cañas, has profanado este lugar sagrado durante demasiado tiempo. Vázquez se detuvo en seco, su rostro pálido de terror. No, esto no es real. Son alucinaciones. El estrés, la falta de sueño. Somos muy reales, dijo María Elena, acercándose a su hermano. Y hemos estado esperando tanto tiempo para hablar contigo. Las muñecas de toda la isla comenzaron a moverse ahora, balanceándose y girando en una danza macabra que llenó el aire de susurros y lamentos. Vázquez retrocedió, tropezando sobre las raíces sumergidas. «Aléjense de mí», gritó, disparando su pistola hacia las figuras espectrales, pero las balas pasaron a través de ellas sin causar daño. Fue entonces cuando Esperanza se dio cuenta de que las niñas muertas no eran las únicas que habían venido a buscar justicia. Entre las sombras, pudo ver figuras adultas acercándose, los padres de las víctimas, los hermanos, las madres que habían llorado por décadas sin saber la verdad. La isla se había convertido en un tribunal de los muertos, y Raúl Vázquez finalmente tendría que enfrentar a todas sus víctimas. La isla de las muñecas se había transformado en algo que desafiaba toda comprensión racional. El aire mismo parecía vibrar con la presencia de los espíritus, y las muñecas que colgaban de cada árbol se balanceaban en una sincronía imposible, como si fueran dirigidas por una voluntad colectiva. Esperanza se encontró en el centro de un fenómeno que ningún manual de antropología forense había podido prepararla para enfrentar. Raúl Vázquez retrocedía lentamente, su pistola temblando en sus manos mientras las figuras espectrales se acercaban desde todas las direcciones. Su rostro, que durante décadas había mantenido la máscara de un servidor público respetado, ahora mostraba el terror puro de un hombre confrontado por los fantasmas de sus crímenes. «Esto no está pasando», murmuró, negando con la cabeza. «Los muertos no regresan. Los muertos se quedan muertos. Nos mantuviste vivos con tu culpa», dijo María Elena, acercándose más. «Cada vez que venías a esta isla,
Cada vez que mirabas las muñecas, nos dabas fuerza. Esperanza observó fascinada y aterrorizada mientras más espíritus emergían de las aguas y las sombras. Reconoció algunos rostros de las fotografías del cuaderno de Paloma: Carmen Ruiz, la primera víctima; Sofía Mendoza, desaparecida en 1995; Lupita Hernández, encontrada flotando en 2003. Todas las niñas que Vázquez había matado durante 4 décadas estaban ahí, junto con sus familias fallecidas que habían muerto sin conocer la verdad. «Hermano», dijo María Elena, su voz cargada de una tristeza que trascendía la muerte, «¿recuerdas cuando me prometiste que siempre me protegerías?». Vázquez se estremeció, y por un momento, Esperanza vio al niño asustado que había sido antes de convertirse en un monstruo. Yo no quería hacerte daño, María Elena. Pero tú ibas a contarlo todo. Ibas a arruinar mi vida. ¿Tu vida? La voz de Carmen Ruiz, la primera víctima, resonó con una furia que hizo temblar las hojas de los árboles. ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Qué hay de los sueños que nunca pudimos cumplir, de las familias que nunca pudimos formar? Una por una, las niñas comenzaron a contar sus historias. Hablaron de los momentos finales, del terror que sintieron cuando se dieron cuenta de que el hombre en quien confiaban las estaba matando. Hablaron de las décadas de observar a sus familias sufrir, de ver a sus madres envejecer con el corazón roto, de presenciar cómo sus casos se archivaban como accidentes. Don Anastasio, que había permanecido en silencio junto a Esperanza, finalmente habló. Julián sabía que esto iba a pasar. Me dijo que las muñecas no eran solo decoraciones. Eran anclas, formas de mantener a los espíritus conectados a este mundo hasta que se hiciera justicia. ¿Por qué aquí?, preguntó Esperanza. ¿Por qué esta isla? Porque aquí es donde él se sintió seguro por primera vez, respondió María Elena. Después de matarme, Raúl venía aquí a esconderse. Venía a llorar y a fingir que era una víctima también. Julián lo vio una noche, llorando junto al canal, y pensó que era un hombre atormentado por la pérdida de su hermana. Julián comenzó a colgar muñecas para honrar a los muertos, continuó Carmen. Pero sin saberlo, estaba creando un lugar donde nuestros espíritus podían reunirse. Un lugar donde podíamos esperar. Vázquez había dejado de retroceder. Ahora estaba rodeado completamente por las figuras espectrales, y su pistola había caído al suelo empapado. Su rostro mostraba una mezcla de terror y, por primera vez en décadas, algo que podría haber sido remordimiento genuino. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. No sé por qué, no sé qué me pasó. Después de la primera vez, era como si no pudiera parar. El perdón no es nuestro para dar», dijo Sofía Mendoza. «Pero la verdad sí». Las muñecas comenzaron a brillar más intensamente, y Esperanza se dio cuenta de que algo estaba sucediendo con el cuaderno en el altar. Las páginas se estaban llenando solas con testimonios detallados, fechas precisas, ubicaciones exactas. Era como si las víctimas estuvieran dictando una confesión completa que ningún tribunal podría ignorar. «El mundo sabrá lo que hiciste», dijo María Elena. «Cada familia tendrá respuestas. Cada madre sabrá que su hija no murió por accidente». Pero entonces, algo cambió en el rostro de Vázquez. El remordimiento se desvaneció, reemplazado por la misma frialdad calculadora que había mostrado durante décadas. «Nadie va a creer esto», dijo, recuperando algo de su compostura. «Fantasmas que escriben en cuadernos. Una antropóloga traumatizada que alucina. Un viejo loco que ha vivido demasiado tiempo con muñecas». Se agachó para recoger su pistola, pero antes de que pudiera alcanzarla, las aguas alrededor del altar comenzaron a agitarse violentamente. De las profundidades emergió una figura que hizo que incluso los otros espíritus retrocedieran con respeto. Era Julián Santana, pero no como el ermitaño loco que la gente recordaba. Esta versión de Julián irradiaba una autoridad sobrenatural, como si hubiera sido transformado por décadas de servir como guardián de los muertos. «Raúl Vázquez», dijo Julián con una voz que resonó desde las profundidades de la tierra, «has convertido mi santuario en un lugar de engaño. Has usado el dolor de estas niñas para alimentar tu propia oscuridad». Vázquez trató de correr, pero descubrió que sus pies estaban hundidos en el lodo del fondo del canal. El agua había subido sin que se diera cuenta, y ahora le llegaba a las rodillas. «Las aguas de Xochimilco recuerdan cada vida que has tomado», continuó Julián. «Y ahora reclaman la tuya». «No», gritó Vázquez. «Esto no puede estar pasando». Pero las aguas siguieron subiendo, y con ellas, las voces de todas las víctimas se unieron en un coro que llenó la noche. No era un canto de venganza, sino de justicia. No buscaban la muerte de Vázquez, sino su confesión completa y la paz que vendría con la verdad. Esperanza se dio cuenta de que tenía que actuar. El fenómeno sobrenatural era real,
pero también sabía que necesitaba evidencia que el mundo pudiera aceptar. Con cuidado, tomó el cuaderno del altar, ahora lleno de testimonios detallados escritos en diferentes caligrafías, cada una correspondiente a una víctima diferente. Comandante Vázquez, dijo con voz firme, está rodeado. No hay escape. Pero si confiesa ahora, si dice la verdad, tal vez estas almas puedan encontrar paz. Vázquez la miró, y por un momento, Esperanza vio al hombre roto que se escondía detrás del monstruo. ¿Promete que será rápido?, preguntó con voz quebrada. ¿Promete que no sufrirán más por mi culpa? Las niñas espectrales se acercaron, y María Elena tomó la mano fantasmal de su hermano. Cuenta la verdad, Raúl. Cuenta toda la verdad, y podremos descansar. Y mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las muñecas, Raúl Vázquez comenzó a confesar 40 años de crímenes, con las voces de sus víctimas guiándolo para asegurarse de que no omitiera ningún detalle. Las primeras luces del alba se filtraban entre las muñecas cuando Raúl Vázquez comenzó su confesión. El agua que lo había atrapado se había retirado lo suficiente para que pudiera sentarse en el lodo, pero las figuras espectrales permanecían a su alrededor, vigilantes silenciosos que se aseguraban de que cada palabra fuera verdadera. Esperanza había logrado activar la grabadora de su teléfono, documentando cada palabra mientras don Anastasio permanecía a su lado, sirviendo como testigo de lo que sería la confesión más extraordinaria en la historia criminal de México. Comenzó cuando tenía 8 años, dijo Vázquez con voz quebrada, mirando directamente a María Elena. Había una niña en la escuela, Carmen Ruiz. Era perfecta, inocente, y yo quería poseer esa perfección. Carmen se materializó más claramente, su pequeño rostro mostrando una tristeza infinita. No entendías lo que estabas haciendo, dijo la niña espectral. Pero sabías que estaba mal. Vázquez asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. La llevé al canal después de la escuela. Le dije que había encontrado algo especial que quería mostrarle. Cuando llegamos al agua, algo se apoderó de mí. La empujé. Y cuando trató de salir, la mantuve bajo el agua hasta que dejó de moverse. Esperanza sintió náuseas, pero se obligó a continuar grabando. Esta confesión era la clave para cerrar décadas de casos sin resolver. María Elena nos vio, continuó Vázquez. Mi hermana pequeña había seguido sin que me diera cuenta. Corrió a casa gritando que yo había lastimado a Carmen. Sabía que si se lo contaba a nuestros padres, mi vida se acabaría. Así que me mataste también, dijo María Elena, acercándose más. Tu propia hermana. Esa noche te llevé al canal, susurró Vázquez. Te dije que íbamos a buscar ranas para tu colección. Confiabas tanto en mí. Cuando llegamos al agua, fue más fácil de lo que pensé. Eras tan pequeña, tan frágil. Las otras víctimas comenzaron a materializarse más claramente a medida que Vázquez continuaba su confesión. Cada nombre que mencionaba traía consigo el espíritu de otra niña, hasta que el altar estuvo rodeado por 17 figuras espectrales. Después de María Elena, pensé que había terminado, continuó. Pero la necesidad regresaba. Cada pocos años, cuando veía a una niña que me recordaba a Carmen, a esa perfección inocente que quería poseer, no podía resistirme. Sofía Mendoza, 1995, dijo, y una niña de cabello rizado se acercó. La encontré jugando sola cerca del canal. Sus padres pensaban que estaba en casa de una amiga. Lupita Hernández, 2003, continuó, y otra figura se materializó. Estaba vendiendo flores a los turistas. Le dije que era policía, que sus padres me habían enviado a buscarla. Una por una, Vázquez confesó cada asesinato. Describió cómo había usado su posición como comandante de policía para desviar las investigaciones, cómo había manipulado las evidencias para que las muertes parecieran accidentales, cómo había consolado a las familias mientras sabía exactamente lo que había pasado con sus hijas. ¿Y Paloma?, preguntó Esperanza. ¿Por qué ella? Vázquez miró hacia donde había estado el cuerpo de la joven investigadora. Paloma era diferente. No era una niña. Pero había descubierto el patrón. Su investigación para la universidad la había llevado a conectar muertes que ocurrieron en diferentes décadas. Vino a verme hace 2 semanas, diciendo que tenía preguntas sobre casos antiguos. Al principio pensé que podría manejarla, convencerla de que estaba viendo patrones donde no los había. Pero era demasiado inteligente, demasiado persistente. Cuando me di cuenta de que tenía evidencia real, supe que tenía que detenerla. La cité aquí, en la isla, continuó. Le dije que tenía información adicional sobre los casos. Cuando llegó, traté de convencerla de que abandonara su investigación. Cuando se negó, la drogué con sedantes que había traído. Quería que pareciera que se había ahogado accidentalmente,
como las otras. Paloma Herrera se materializó entonces, diferente de las niñas espectrales. Su presencia era más sólida, más reciente. Pero no morí en el agua, dijo. Morí aquí, en la isla. Vázquez asintió miserablemente. Los sedantes fueron demasiado fuertes. Dejaste de respirar antes de que pudiera llevarte al canal. Entré en pánico. Arrastré tu cuerpo al centro de la isla y lo rodeé con muñecas, esperando que pareciera algún tipo de ritual extraño realizado por un loco. Pero las muñecas sabían la verdad, dijo don Anastasio. Por eso aparecieron las nuevas. Los espíritus estaban tratando de comunicarse. El sol había salido completamente ahora, y con la luz del día, las figuras espectrales comenzaron a volverse más translúcidas. Pero su presencia aún era innegable, y la grabación en el teléfono de Esperanza había capturado cada palabra de la confesión. Hay algo más, dijo Vázquez de repente. Algo que nunca le dije a nadie. Las figuras espectrales se acercaron, esperando. No estaba solo, susurró. En algunos de los asesinatos más recientes, tenía un socio. Esperanza sintió que su sangre se helaba. ¿Quién? Miguel Herrera, dijo Vázquez. El técnico forense. Es el hermano de Paloma. Cuando ella comenzó su investigación, él me contactó. Dijo que podía ayudarme a detenerla si le daba información sobre cómo había hecho las otras. El horror de la revelación golpeó a Esperanza como una ola. Miguel había estado en la escena del crimen, había tenido acceso a toda la evidencia, había estado trabajando junto a ella durante toda la investigación. Miguel mató a Paloma, continuó Vázquez. Yo solo ayudé a esconder el cuerpo. Él dijo que era la única manera de proteger a la familia de la vergüenza de tener una hermana que había descubierto la verdad sobre tantas muertes. Pero entonces, el sonido de un motor de lancha cortó el aire matutino. Esperanza se dio vuelta y vio una embarcación acercándose rápidamente a la isla. A bordo estaba Miguel Herrera, y no venía solo. Llevaba un rifle de caza y una expresión que no dejaba duda sobre sus intenciones. «Comandante», gritó Miguel desde la lancha. «Veo que encontró a la doctora. Espero que no haya dicho nada que no debiera». Las figuras espectrales comenzaron a agitarse, y las muñecas de toda la isla empezaron a balancearse violentamente. La confesión había sido solo el comienzo. Ahora, el verdadero asesino de Paloma había llegado para silenciar a los únicos testigos que quedaban. Esperanza se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos asesinos en una isla donde los muertos clamaban justicia, y que la batalla final por la verdad estaba a punto de comenzar. Miguel Herrera saltó de la lancha con la agilidad de alguien que conocía cada centímetro de los canales de Xochimilco. Su rifle estaba firmemente agarrado en sus manos, y su rostro mostraba una determinación fría que contrastaba dramáticamente con el joven técnico forense que Esperanza había conocido apenas 2 días antes. «Miguel», dijo Vázquez, poniéndose de pie con dificultad, «pensé que habíamos acordado que esto se mantendría en silencio». «Los planes cambiaron, comandante», respondió Miguel, apuntando el rifle hacia Esperanza. «Especialmente cuando mi hermana decidió convertirse en una heroína póstuma». Esperanza mantuvo la grabadora funcionando, escondida en su bolsillo. Cada palabra que se dijera ahora sería evidencia crucial. «¿Por qué, Miguel?», preguntó. «¿Por qué matar a tu propia hermana?». Miguel rió amargamente, manteniendo el rifle apuntado hacia ella. «¿Mi hermana? Paloma no era mi hermana. Era mi obsesión. Desde que éramos niños, estaba enamorado de ella. Pero ella nunca me vio como algo más que su hermano adoptivo». Don Anastasio, que había permanecido silencioso, habló con voz temblorosa. «Los muertos no descansan cuando hay mentiras sin resolver». «Cállese, viejo», espetó Miguel. «Sus cuentos de fantasmas no van a salvarlos ahora». Pero mientras hablaba, las muñecas de toda la isla comenzaron a moverse con más intensidad. No era el viento, era algo mucho más deliberado y aterrador. Las figuras espectrales, que se habían vuelto translúcidas con la luz del día, comenzaron a solidificarse nuevamente. Cuando Paloma comenzó su investigación sobre las niñas muertas, continuó Miguel, ignorando el fenómeno sobrenatural que se desarrollaba a su alrededor, pensé que finalmente tendríamos algo en común. Algo que nos uniría. Pero cuando descubrió que el comandante era el asesino, quiso ir directamente a las autoridades superiores. Traté de convencerla de que me dejara manejar la situación. Le dije que como técnico forense, podía asegurarme de que la evidencia fuera sólida. Pero ella no confiaba en mí. Nunca confió en mí. Paloma se materializó entre Miguel y Esperanza, su forma espectral más sólida que nunca. «Confiaba en ti, Miguel», dijo con una voz que sonaba como el eco de aguas profundas.
Por eso vine a la isla cuando me dijiste que tenías evidencia adicional. Por eso bebí el café que me preparaste. Miguel retrocedió, su rostro palideciendo al ver a su hermana adoptiva. No. Esto no es real. Es el estrés, la falta de sueño. Es muy real, dijo María Elena, apareciendo junto a Paloma. Igual que nosotras. Igual que la justicia que hemos estado esperando. Una por una, todas las víctimas de Vázquez se materializaron, formando un círculo alrededor de Miguel. Pero también aparecieron otras figuras, los padres fallecidos de las víctimas, los hermanos que habían muerto sin conocer la verdad, incluso Julián Santana, el ermitaño que había dedicado su vida a honrar a los muertos. Miguel Herrera, dijo Julián con voz resonante, has profanado la memoria de tu hermana y has usado su muerte para encubrir décadas de crímenes. Miguel disparó el rifle hacia la figura de Julián, pero la bala pasó a través del espíritu sin causar daño. El sonido del disparo resonó entre las muñecas, haciendo que todas se balancearan en una danza macabra. «Aléjense de mí», gritó Miguel. «No son reales». Pero las muñecas habían comenzado a descolgarse de los árboles por sí solas, cayendo al suelo con sonidos sordos que llenaron el aire matutino. Era como si décadas de dolor acumulado finalmente encontraran una salida. Esperanza se dio cuenta de que tenía que actuar. Los fenómenos sobrenaturales eran extraordinarios, pero necesitaba evidencia tangible que pudiera presentar ante un tribunal. Miguel, dijo con voz firme, ya tengo la confesión completa del comandante Vázquez. Todo está grabado. Tu única opción ahora es confesar también. ¿Confesar? Miguel rió histéricamente. ¿Para qué? ¿Para qué me encierren por el resto de mi vida? Para que las familias tengan paz, respondió Esperanza. Para que Paloma pueda descansar. Vázquez, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. Miguel, se acabó. Ambos sabemos que se acabó. Estos espíritus no van a descansar hasta que se haga justicia completa. Miguel miró a su alrededor, viendo las figuras espectrales que lo rodeaban, las muñecas que continuaban cayendo de los árboles, el altar donde el cuaderno de Paloma brillaba con una luz sobrenatural. Está bien, dijo finalmente, bajando el rifle. Lo haré. Pero quiero que sepan que lo hice por amor. No fue amor, dijo Paloma, acercándose a él. Fue posesión. Fue egoísmo. El amor no mata, Miguel. Con lágrimas corriendo por su rostro, Miguel comenzó su confesión. Describió cómo había drogado a Paloma con sedantes robados del laboratorio forense, cómo había esperado que muriera pacíficamente en sus brazos, cómo había entrado en pánico cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Llamé al comandante porque sabía que él tenía experiencia manejando este tipo de situaciones, dijo con voz quebrada. Él me ayudó a escenificar la muerte, a hacer que pareciera algo ritual. Pero las muñecas sabían, dijo don Anastasio. Ellas siempre saben. Mientras Miguel terminaba su confesión, algo extraordinario comenzó a suceder. Las figuras espectrales empezaron a brillar con una luz dorada, y sus expresiones de dolor se transformaron en algo que se parecía a la paz. Gracias, dijo María Elena, acercándose a Esperanza. Gracias por escuchar nuestras voces. Una por una, las niñas espectrales comenzaron a desvanecerse, pero no con tristeza, sino con una sensación de completitud. Sus historias habían sido contadas, sus asesinos habían confesado, y la verdad finalmente saldría a la luz. Paloma fue la última en irse. Se acercó a Miguel una última vez. Te perdono, hermano, dijo. Pero tienes que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. Cuando las figuras espectrales desaparecieron completamente, la isla se sintió diferente. Las muñecas que quedaban colgando se balanceaban suavemente en la brisa matutina, pero ya no había nada siniestro en su movimiento. El sonido de lanchas acercándose interrumpió el silencio. Las autoridades que don Anastasio había contactado finalmente llegaban. Esperanza miró su teléfono y confirmó que tenía grabadas las confesiones completas de ambos hombres. Mientras esperaban, Esperanza reflexionó sobre lo que había presenciado. Como científica, sabía que habría quienes cuestionarían los aspectos sobrenaturales de la investigación. Pero también sabía que la verdad más importante había sido revelada. 18 familias finalmente tendrían respuestas. 6 meses después, Esperanza regresó a la isla de las muñecas. Los juicios habían terminado, ambos hombres habían sido condenados. La isla se había convertido en un memorial oficial para las víctimas. Mientras caminaba por los senderos familiares, Esperanza sintió una presencia suave a su lado. Se dio vuelta y, por un momento, creyó ver la silueta translúcida de una niña pequeña. Gracias, susurró una voz que podría haber sido el viento. Ahora podemos descansar. Esperanza sonrió,
colocando flores en el altar renovado. Había aprendido que la justicia a veces toma formas inesperadas, y que los muertos a veces necesitan a los vivos para encontrar la paz. Las muñecas se balanceaban suavemente en la brisa, ya no como centinelas de secretos oscuros, sino como guardianas silenciosas de la memoria y la justicia.